Buenas tardes, doctor. Sí, le escucho. Ok, gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a ser lo más precisos posible para no cansarlos mucho. A ver, que se vayan conectando. Les daremos unos segundos y empezamos con la clase de retroalimentación para el examen del día de mañana. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien. A ver, mientras se van conectando, chicos, el examen del segundo parcial, si se acuerdan ustedes, el primer parcial ingresó el tema 1 hasta el tema de la suspensión y extinción de la relación laboral o el contrato de trabajo. Posterior a ello empezamos el avance de los temas que iban a entrar para el segundo parcial. Y el segundo parcial va a comprender desde el tema de reconocimiento de beneficios sociales o beneficios sociales hasta los principios, fuentes y relaciones de la seguridad social. Les sugiero, por favor, les pido que puedan revisar la plataforma Moodle. En la clase del 15 de octubre, que fue la conferencia Paz y Violencia, les dije que iba a subir 2 videos de clases pregrabadas. Esos 2 videos prácticamente son un refuerzo a todo lo que teníamos que repasar como cálculo de beneficios sociales. Son un documental en el principio muy práctico, todo lo que hemos avanzado. Y en el segundo, el tema del quinquenio, para que quede todo absolutamente aclarado. Cuando aparece el quinquenio en una ruptura de relación laboral y cuando aparece un quinquenio ante la solicitud voluntaria de los trabajadores. ¿Ya? Les sugiero, por favor, puedan ver los videos, no es de más de media hora cada uno, entonces para que puedan reforzar todos sus conocimientos. ¿Ok? Bien, a ver, iremos empezando. Está por demás dicho que el tema de beneficios sociales, fuera de lo que hemos estado avanzando y está en cada uno de los videos de clases, reitero, les sugiero por favor, para poder reforzar el tema de los beneficios sociales, el cálculo de beneficios sociales, puedan ver los videos de la clase del 15 de octubre. Esos videos les van a ayudar prácticamente a reforzar la forma aritmética en la que se debe calcular los beneficios sociales. Bueno, bien, habíamos empezado definiendo de que los beneficios sociales son ese conjunto de ventajas, utilidades, derechos, beneficios, valga la redundancia, al que tiene derecho el trabajador o los trabajadores por el tiempo de servicios que habría prestado a la empresa, ¿cierto? Todo ese conjunto, todo ese conglomerado que conocemos como desahucio, como vacación, como aguinaldo, como prima, como bono, como indemnización, todo ese conjunto, ¿sí? Se llaman los famosos beneficios sociales. Bien, y habíamos empezado con uno de los primeros derechos o beneficios que era la indemnización, ¿cierto? Dicho en otras palabras, y siempre denle una repasada antes del examen, chicos, no olviden que la indemnización es sinónimo de resarcimiento, de reparación. En materia laboral, la indemnización precisamente viene a ser el resarcimiento del daño o perjuicio que deriva de la relación laboral entre el empleador-trabajador, en este caso beneficiando al trabajador por el desgaste físico o intelectual que ha podido sufrir a lo largo de los años de trabajo a favor del empleador. ¿Ya? Esa es la indemnización. Su forma de cálculo, si ustedes se acuerdan, la norma dice que inicialmente para calcular o empezar a calcular los beneficios sociales, el parámetro establecido por ley
tiene que ver con el promedio salarial de los 3 últimos salarios percibidos. ¿Qué quiero decir? El parámetro, el primer dato que debemos obtener para poder empezar a calcular los beneficios sociales es el promedio salarial. Y ese promedio salarial se lo extrae de los 3 últimos salarios percibidos por el trabajador hasta antes de haberse fracturado la relación laboral. Ahora bien, hablando de la indemnización, la ley establece que la indemnización en Bolivia se paga un sueldo por año. Y este sueldo estamos hablando de un total ganado, un sueldo total ganado por cada año de trabajo. Sin embargo, siempre vamos a visorar de que el trabajador puede trabajar años, meses y días. Por tanto, cumpliendo la regla, un sueldo por año, por los años. Si ha trabajado 15 años, tendré que multiplicar el sueldo salario por 15 años. Si ha trabajado además 6 meses, tendré que promediar duodécimas. Y ustedes saben cómo promediar, así también como los días, ¿cierto? Entonces, el conjunto de esos 3 conceptos, años, días, meses, es el monto que se debe reconocer por indemnización, ¿ya? Por indemnización. Si se acuerdan, así lo establecimos en el avance de clase. El desahucio. Hicimos mención en primera instancia a la carta de preaviso que antes se utilizaba. Reitero, hoy ya no. Hoy esa famosa carta de preaviso ha sido declarada inconstitucional, ¿ya? Entonces ya no puede la empresa, de alguna manera, otorgar a sus trabajadores, cuando quieren que se vaya, una carta con anticipación de 90 días. Esa era la famosa carta de preaviso. Tampoco ya puede el trabajador presentar su renuncia con la anticipación de 30 días, ¿cierto? También se manejaba con una carta de preaviso. Cuando era la del empleador, el empleador debía darle al trabajador con 90 días de anticipación. Cuando era el trabajador quien quería renunciar, el trabajador debía presentar su carta de preaviso de renuncia con la anticipación de 30 días. El no hacerlo acarreaba para el trabajador la sanción de el descuento al equivalente de un salario. Y lógicamente para el empleador suponía pues pagar 3 sueldos, ¿cierto? Cuando esta carta de preaviso que se encontraba previsto en el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, ya es declarado inconstitucional, el Tribunal Constitucional, independientemente de declarar lo contrario a la Constitución, ordena que el artículo 12 sea expulsado del ordenamiento jurídico de la Ley General del Trabajo. Es decir, no se debe usar más absolutamente el artículo 12 que todavía está impreso en la Ley General del Trabajo. Ya ha sido declarado inconstitucional. Por tanto, cuando hablemos del desahucio, únicamente se va a pagar cuando la empresa asuma la decisión unilateral de romper la relación laboral, ya, de fracturar y terminar con la relación laboral. Cuando aquello ocurre, la empresa está obligada a reconocerle al trabajador el famoso desahucio, que no es otra cosa que la cancelación económica de 3 sueldos. Ojo, 3 sueldos totales ganados a favor del trabajador. Entonces, cuando siempre hagamos un cálculo de beneficios sociales, debemos tener presente de que el desahucio está compuesto por la cancelación de 3 sueldos a favor del trabajador solamente cuando la empresa lo ha despedido de manera intempestiva y de manera injustificada. Ese es el desahucio. Y su operación matemática es sencilla, ¿no? Un sueldo total ganado por 3 sueldos que le debe cancelar la empresa. Posteriormente, vimos, antes de llegar acá, vimos la vacación.
quiero hacerles una aclaración. En el documental de la clase del 15 de octubre, que lo van a revisar, el expositor, que es un colega auditor y abogado al mismo tiempo, asume una postura en el cálculo de las vacaciones contrarios a la tabla que manejamos. Lo cierto es que ustedes deben tener claramente establecido que del primer año de trabajo al quinto año cumplido, la empresa les reconoce al trabajador 15 días de vacación por año de trabajo, 15 días hábiles. Eso del primer al quinto año cumplido. Del quinto año hacia el sexto, es decir, más un día, porque ya empezamos a caminar hacia la consecuencia del sexto año, de 5 años más un día hasta el 10º año cumplido, ¿sí? Estamos hablando de que la empresa tiene la obligación de otorgar al trabajador 20 días por año de trabajo, 20 días hábiles. Y finalmente, a partir del 10º año más un día hasta donde la relación laboral llegue, es decir, 15 años, 20 años, 25, 30 años, la norma establece mediante esta tabla que la empresa debe reconocer al trabajador 30 días hábiles de vacación por cada año de trabajo. ¿Ya? Por cada año de trabajo. Ahora, cuando vimos la forma de cálculo, ustedes se acuerdan, siempre vamos a trabajar con el salario promedio indemnizable, con el promedio salarial, como le llamamos. Entonces, lo único que hago es, si le debía 20 días de vacación, 15 días, 27 días, lo único que debo hacer es agarrar el salario base o el salario promedio, dividir entre 30 días, si se acuerdan, y multiplicar por los días de vacación que se le debe. Ahora, si se le debe 30 días, lógicamente es un mes, entonces le debo pagar un sueldo completo, ¿no? Si se le debe 60, 2 sueldos completos. Pero la tabla actualmente vigente en relación al derecho de la vacación es esta. ¿Ok? Bien. Después vimos el aguinaldo. El aguinaldo concebido como una especie de obsequio a fin de año que se paga un sueldo total ganado a todos los trabajadores que hayan trabajado el año completo, ¿cierto? Que dicho sea de paso, por ley, la empresa debe pagar hasta el 20 de diciembre de cada año. Si no lo hiciera hasta el 20 de diciembre de cada año, estaría frente a una sanción de pagar el doble, es decir, 2 aguinaldos, el normal y la multa, que es el doble. Sin embargo, cuando el trabajador no ha cumplido el año redondo, debemos pagarle por duodécimas, por así decirlo. Trabaja desde agosto, desde agosto, desde el 1 de agosto. Entonces debo pagar agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿cierto? Hasta el 20, pero no le voy a pagar un sueldo completo. Le pagaré seguramente por los meses trabajados dentro de esa gestión. Si es este año, dentro de la gestión 2020, del mes de agosto al mes de diciembre, ¿cierto? Pero si hubiera cumplido un año de trabajo continuo, lógicamente que le voy a pagar un sueldo completo. Ahora bien, las primas anuales también están dentro del grupo o el conjunto de beneficios sociales del trabajador, ¿no? Las primas anuales son derechos o beneficios económicos que se pagan a los trabajadores cuando la empresa, al finalizar la gestión, al cierre de gestión, y una vez hecha las operaciones contables o de auditoría, reflejan que ha generado utilidades o ganancias, como algunos lo llaman, ¿cierto? De haber generado utilidades dentro de esa gestión, la ley dispone que se le debe pagar a los trabajadores la prima anual, que consiste también en un salario, en un sueldo. Sin embargo, en la vida real, les debo ser muy preciso y sincero, cuando las primas, si evidentemente la empresa
ha reeditado utilidades en la presente gestión, y eso se va a demostrar con el estado de resultados y el balance general, si bien obtuvo ganancias, y si éstas no alcanzan para pagar un sueldo total ganado a los trabajadores, entonces se reparte en el 80, en el 70 o en el 60% del salario total a favor de todos los trabajadores. Ya se es equitativo. Sin embargo, la regla, la norma dispone que frente a la existencia de utilidades o ganancias que la empresa pueda generar y que además se pueden demostrar por el estado de resultados y el balance general, ¿sí? La ley dispone que se les debe pagar por primas anuales un sueldo por todo el año completo. Si no hubieran trabajado el año redondo todavía y hubieran trabajado meses, el cálculo es el mismo que el del aguinaldo. La forma de cálculo es el mismo. Le debo pagar por duodécimas. Ya, ahora, todos deben saber, absolutamente todos, ingenieros, administradores, abogados, todos deben saber que las empresas de servicios o prestadoras de servicios no pagan prima anual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su finalidad, según Constitución, no es de lucro como tal. Entonces, las empresas de prestación de servicios no pagan la prima anual. Todas las demás lo deben hacer. ¿Ya? Bien, continuemos a ver. El bono de antigüedad. Si se acordarán, les había comentado de que el bono de antigüedad en la vida real ya viene con el salario. Mes tras mes ya está en el salario calculado, ¿no? Si nosotros hemos aprendido a ver y hacer la práctica de dónde y cómo sale el cálculo del bono de antigüedad, es precisamente para saber cómo se calcula. Y la forma de cálculo tiene que ver con que existe una tabla de antigüedad y porcentaje, ya que le corresponde, que fue establecido allá por los años 85 y 86 cuando se emitió el famoso Decreto Supremo 21060. El bono de antigüedad, cada uno de los trabajadores lo tendría que empezar a gozar a partir de los 2 años cumplidos de trabajo. 2. A partir de esos 2 años hasta los 4 años, ¿cierto? Hasta los 4 años, el porcentaje que se les reconoce a cada trabajador por bono de antigüedad es el 5%. De 5 a 7 años, el 11%. De 8 a 10 años, el 18%. Del 11 a 14 años, 26%. De 15 a 19 años, 34%. De 20 a 24 años, 42%, y de 25 años hasta donde llegue el trabajador, el 50%. Pero ¿de dónde saco la cantidad? La cantidad, es decir, el monto de dinero, lo debo calcular, ¿sí?, del producto de los 3 salarios mínimos nacionales. Ejemplo, si yo tengo un trabajador que tiene 15 años de servicios en la empresa, según esta tabla, la tabla que están pudiendo ver en pantalla, le correspondería el 34% sobre 3 salarios mínimos nacionales. ¿Cierto? Ahí está, de 15 a 19, 34%. La empresa lo que hace es, el salario mínimo nacional actual continúa siendo el 2.122 bolivianos. Y la norma, la regla dice sobre 3 mínimos nacionales. Entonces, estos 2.122, yo debo multiplicarlo por 3 sobre 3 mínimos nacionales y del resultado sacar el porcentaje del bono de antigüedad. En este caso, 34%, según el ejemplo que hay.
Si hay trabajadores con menor antigüedad, lógicamente tendrán que calcularle en referencia al marco de la antigüedad y al porcentaje que establece la norma. Pero no se olvide, el bono de antigüedad en la vida real ya viene junto con el salario, ya está inmerso en el salario porque su pago es mensual. Si lo hemos apartado para poder aprender de dónde se saca y cómo se saca, es por temas didácticos y académicos. ¿Ok? No se olviden cuál es el parámetro. Sobre 3 mínimos nacionales por el porcentaje establecido en la tablita que les tengo en pantalla. ¿Listo? Bien. Vimos el bono de producción. También otro derecho a favor de los trabajadores que tiene que ver con sobrepasar las metas o los objetivos trazados. Sobrepasar las metas o los objetivos trazados por la empresa. Este bono de producción, valga la aclaración, chicos, se paga en las empresas industriales. Mucho cuidado, cuidado que sea pregunta de examen. Por eso estamos retroalimentando para el examen. Se paga en las empresas industriales, en las fábricas, no así en las empresas comerciales, ¿ya? Y reitero, uno de los requisitos para pagar o acceder a este bono de producción es que se haya sobrepasado las metas, volúmenes o índices que la empresa se habría fijado para determinada gestión. Si para esta gestión habían planificado 1.000.000 de envases de vidrio, por decirles, y fruto del esfuerzo, empeño y dedicación de los trabajadores, resulta que hemos producido 1,5 millones. De ese 500,000 de plus, los trabajadores tienen el derecho de recibir un bono de producción, ¿ya? Y ese bono de producción puede traducirse en un sueldo total o en la distribución equitativa del 70, 80, 90%, 60%, dependiendo de a cuánto se ha cuantificado el volumen de las metas trazadas y que han excedido. Posteriormente también vimos, ya les había dicho, el bono de frontera, vigente en Bolivia aún, valga la redundancia, en Bolivia a la fecha están reconocidos por ley el bono de antigüedad, el bono de producción y el bono de frontera. ¿Cuál habíamos dicho que era el bono de frontera? Aquel beneficio para todos aquellos trabajadores que trabajan dentro del radio de 50 kilómetros fronterizos de nuestro país. Yacimientos, ENDE y otras empresas estratégicas en Bolivia son las que con generalidad pagan este bono. ¿Por qué? Porque tienen trabajadores dentro del radio de 50 kilómetros del punto fronterizo de Bolivia con otros países. La forma de pago es el 20% del haber básico, ¿ya? 20% del haber básico que se debe cancelar a todos los trabajadores que trabajan en frontera, pero con esos requisitos. Bien, posteriormente vimos de qué manera podía algún trabajador perder los beneficios sociales. Y mantuvimos la diapositiva así, ¿por qué? Porque hasta antes de la promulgación de la Constitución del 2007, y ojo, por favor, grábense esto, quedaba claro que los beneficios sociales no cobrados, dentro de los 2 años de haberse fracturado o haberse extinguido la relación laboral o el contrato, el trabajador perdía esos beneficios sociales, ¿no? A eso se llamaba prescripción de los derechos laborales. Sin embargo, la nueva Constitución Política, promulgada el 7 de febrero del 2009, reconoce la calidad de derechos imprescriptibles a todos los derechos, a todos los trabajadores que tuvieran derechos, ¿sí?, que por lo tanto los vuelve irrenunciables. De ahí que los derechos laborales, aportes de vengados, sueldos y todo lo demás son ahora, en la actualidad, imprescriptibles. Por otro lado, hablamos de la caducidad, establecimos de que era
la suspensión de un derecho de carácter temporal, porque una vez renovado algún documento, pues vuelve a tener vigencia, vuelve a tener valor, pero el tema de los beneficios sociales no. Si ustedes se acuerdan, hay un gran principio que establece la irrenunciabilidad de los derechos. Y el principio de imprescriptibilidad de los derechos laborales tiene mucha relación con el pago de ciertas mercaderías, como se ha visto en los medios de comunicación, con respecto a las llantas encontradas por la FELCE Secreta. Entonces, ese es otro tema. ¿Por qué? Porque eso sería incurrir en una falta, en una causal de despido que el trabajador pudiera cometer, por decir un transportista, un chofer que hace viajes internacionales. La movilidad del tráiler es de la empresa transportadora, como ejemplo. La empresa transportadora les reconoce al trabajador un sueldo mensual, les reconoce viáticos por día, ¿cierto? Y alguna comisión dependiendo de a dónde viajes, si son viajes nacionales, si son viajes internacionales. Pero ¿qué ocurriría si este chofer, que maneja el tráiler, se carga cosas indebidas, sustancias controladas? Eso no es una causal de despido, es una causal de despido. Se la puede adecuar a varias: incumplimiento de contrato, abuso de confianza, daño intencionado del equipo, no sé. Ahora, cuando concurren causales de extinción de la relación laboral, ¿cierto? Artículo 16 de la Ley General y artículo 9 de su decreto reglamentario, estamos pues frente a un despido justificado, ya no injustificado. Pero también les reitero, hoy por hoy, para hablar de despido justificado, tiene que haber pasado el trabajador o los trabajadores acusados por un debido proceso, ¿no? Por la presunción de inocencia. Independientemente de aquello, asumamos como ejemplo que sí se ha dado el debido proceso. La empresa le ha iniciado un proceso interno disciplinario al trabajador, que ha incurrido en esta o en algunas otras causas. Y la sanción de ese proceso disciplinario ha resultado ser una destitución, un despido. Ustedes han dado lectura en la clase pertinente a qué es lo que disponía el artículo 16 de la Ley General del Trabajo. ¿Y qué decía el artículo 16? Simple y llanamente que no habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando el trabajador incurra en alguna de las siguientes causales. La norma ya nos está señalando, ya nos está diciendo, ¿no?, qué es lo que no se va a pagar, qué es lo que va a perder el trabajador de los beneficios sociales. Y nos está diciendo, no hay desahucio, no hay indemnización. Listo. Por lo tanto, no debo pagar desahucio, no debo pagar indemnización. Pero por el principio de favorabilidad, como el trabajador es el sujeto débil de la relación laboral, el Estado hace las modificaciones normativas y resulta que dice, evidentemente, ya, muy bien, no vamos a premiar el que haya incurrido en una de las causales. ¿Va a perder algunos beneficios sociales? Los va a perder, perfecto. Y es ahí donde aparece la figura del quinquenio, ¿no? ¿Qué dice la norma modificada? Cuando concurran causales de despido previo debido proceso, dice, no hay lugar al desahucio, no hay lugar a la indemnización, y únicamente se reconocerán los quinquenios consolidados y se perderán los quinquenios vigentes. Entonces, ¿qué me está diciendo? Quinquenio son 5 años, consolidados que ya se han cumplido. Si yo tuviera 9 años, 11 meses y 28 días y me aplican la sanción esta mediante un proceso administrativo interno disciplinario, en 9 años, 11 meses, 28 días tengo un quinquenio consolidado y ese quinquenio son 5 años. Lo que quiere decir que tendría que perder los restantes 4 años, los 11 meses y los 28 días. A eso se refiere ahora
la pérdida de los beneficios sociales, parcialmente hablando. Parcialmente hablando. ¿Ya? No se olviden, por favor. A ver, después, lógicamente, dentro también el tema de beneficios sociales, vimos las obligaciones del empleador. Básicamente, una, si no la más importante, pero la más relevante y prioritaria, resulta ser que el empleador tiene la obligación de cumplir con las normas laborales, desde la Constitución hasta la última norma, de pagar el salario puntualmente, de dotar al trabajador de equipos de protección personal, de dotar lugares adecuados de trabajo, de dotar y garantizar la entrega de subsidios sociales, prenatal, postnatal o lactancia, como se llame, y el sepelio, ¿cierto? Tiene la obligación de capacitar a sus trabajadores, tiene la obligación de respetar los horarios de trabajo. O sea, todo lo inherente entre una empresa y un trabajador. Porque no olvidemos que el trabajador también tiene un interés propio. Así debe ser en ese trabajo. Y externamente tiene también pues la obligación de cuidar la herramienta de trabajo, de demostrar una actitud decorosa, respetuosa para sí y para sus compañeros, ¿no? Bien. Posteriormente vimos el tema de los sindicatos, conflictos, convenios y contratos colectivos. Y en la clase de este tema, me acuerdo haber compartido con ustedes un documental sobre los antecedentes del sindicalismo. Aterricemos entonces en que un sindicato es la organización de trabajadores unidas con un fin común, que es la defensa, lucha y fortaleza de los derechos laborales que tienen, además de buscar conquistar nuevas ventajas laborales. ¿Cómo se va generando esto del sindicalismo? Precisamente debido a los abusos que cometían los antiguos patrones, ya me acuerdo, hasta la época de, ¿cómo se llamaba esto? Que genera la formación de los sindicatos en Inglaterra. A ver, los maltratos, la revolución industrial, claro que sí. La revolución industrial con más énfasis si bien es cierto que trajo aspectos positivos, habíamos dicho, también generó desempleo, hambre, migración. Entonces eran las personas que ya no tenían trabajo las que imploraban que el Estado pues pueda otorgarles una fuente laboral. Todos esos antecedentes nefastos o negativos, ¿no?, hacen que los trabajadores se vayan organizando y empiecen a madurar la idea de conformar sindicatos de trabajadores para la defensa de sus derechos. ¿Ya? En Bolivia tenemos una serie de organizaciones sindicales desde una máxima a nivel nacional, que es la Central Obrera Boliviana. Pudimos ver un documental, La Marcha por la Vida por un lado, pero en ese tema vimos el documental de El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, la vida de Juan Lechín Oquendo. El poderío que tenía la Central Obrera Boliviana para establecer tratos con el gobierno, defensa de sus derechos y todo aquello. Ustedes lo han podido ver. Recordarles que para organizar un sindicato tiene que mínimamente existir en una empresa 20 trabajadores como mínimo. No, 20. A excepción de las empresas industriales que necesitan el 50% más uno de sus trabajadores para poder conformar un sindicato. No se olviden. ¿Qué ocurre con aquellas empresas que no tienen más de 20 trabajadores o tienen menos de 20 trabajadores? ¿Tienen o no tienen derecho a la sindicalización, es decir, a formar un sindicato? Y la respuesta la habíamos encontrado que sí la tienen. ¿Ya? Que no se llaman sindicatos, pero reciben el nombre de comités sindicales. Reitero, para conformar un sindicato de trabajadores se requieren 20 trabajadores mínimamente o más.
En empresas industriales, para conformar sindicatos se requieren el 50% más uno. Y en aquellas empresas donde no alcancen a 20 trabajadores como mínimo, sean 18, 19, 16, se puede conformar, pero bajo el nombre de comité sindical. Pero ojo, tienen los mismos derechos que un dirigente sindical cualquiera, ¿ya? A ver, la Constitución Política del Estado, chicos, la Constitución Política del Estado, de manera clara y contundente, expresa: todo sindicato gozará de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por su ente matriz. Los trabajadores que fueran elegidos, ungidos, dice en la Constitución, pero es lo mismo, elegidos en asamblea como representantes de los trabajadores, gozarán de fuero sindical desde el momento de su elección. ¿Y qué es el fuero sindical? El fuero sindical viene a ser la protección o garantía constitucional que tienen los dirigentes sindicales para no ser despedidos arbitrariamente o no ser movidos de su cargo sin su consentimiento. Aspectos que debemos conocer lógicamente, que las empresas deben cuidar y los abogados deben saber manejar. Posteriormente vimos algo de la Organización Internacional del Trabajo, la famosa OIT, tratado creado más bien mediante el Tratado de Versalles en 1919, tratado que en su momento dio fin a la Primera Guerra Mundial, por si acaso. La Organización Internacional del Trabajo tiene su sede en Ginebra, Suiza, y la componían hasta hace un par de años atrás 180 estados. Creo que han denunciado 2 y estamos con 178 estados miembros de la OIT. La OIT, reitero, es la máxima instancia de defensa de los derechos laborales a nivel mundial. Esta OIT, esta Organización Internacional del Trabajo, emite ciertas normativas de cumplimiento obligatorio para todos aquellos estados que se han adherido o han ratificado los convenios promulgados por la OIT. Entonces es muy importante conocer lo básico siquiera de esta organización, que está compuesto o tiene una estructura administrativa bastante interesante, porque hay una comisión, hay un interlocutor y todo lo demás. Pero básicamente en este tema me interesa que sepan cómo se ha creado la OIT, de qué se encarga la OIT, ¿cierto? ¿Qué normativa emite la OIT? Les queda claro ahí en el manualcito que les he visto, ¿ya? Emite convenios que tienen la misma calidad que un tratado o instrumento internacional y emite además recomendaciones y demás normativa. Chicos, se va a cortar la primera grabación. Por favor, 2 segundos y les vuelvo a pasar la otra. ¿Está bien? Ok, licenciado, está bien.